capítulo 4 del libro de Efesios, versículos 31 y 32, vamos a leer primero. Y después vamos a leer Proverbios 8, que habla de la sabiduría, de la gente sabia, cómo se comporta la gente sabia. Aquí esto es una exhortación en Efesios del apóstol Pablo, y nos invita a él a que nos comportamos diferente. Efesios 4:31, a que dejemos ciertas cosas que no son buenas para nuestra vida diaria. A eso nos invita Pablo. Capítulo 4, versículo 31 de Efesios dice: quítense de vosotros. O sea, no deben desistir, tienen que quitar esto. Y ustedes, dice el apóstol Pablo, quítense de vosotros toda amargura. Veo a ese hermano que está cerca de usted, lo ve así como que con cara de amargado, o lo ve feliz. Bueno, aquí todos nos vemos felices, ¿verdad? Que estamos en la casa del Señor. Pero Pablo dice: quítense de vosotros toda amargura. Y sigue diciendo: también el enojo y la ira. Hay gente que es fosforito, hermano. Y la ira, gritería. ¿Alguna vez ha gritado usted? Gritería y maledicencia, decir malas cosas, y toda malicia. Antes, dice el apóstol Pablo, sean benignos unos con otros, hombres, sean misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Mire qué lindo consejo, ¿verdad? Del apóstol. Proverbios capítulo 8. La gente sabia. Vamos a leer porque ahí habla de la sabiduría, la excelencia de la sabiduría. Pero vamos a leer desde el 16 al 14. Dice así: oigan porque hablaré cosas excelentes. Oíd porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios. Versículo 6, sí. Versículo 6 del capítulo 8 de Proverbios. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Esa es la sabiduría. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable a ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, aborrecer también el mal camino, y la boca perversa también aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Pueden sentarse. Hermanos míos, amados, todas las palabras descriptivas en estos versículos, todas las palabras que hemos leído en estos versículos identifican los elementos que nos meten en el problema o que nos ayudan a evitarlos, ¿verdad? Entonces, Pablo, por ejemplo, menciona algunas de las cositas que nos meten en problemas,
Y él menciona la amargura, menciona el enojo, menciona la ira, menciona la gritería, menciona toda maledicencia y malicia. Cuando una persona tiene estas cosas, solo en problemas va a caminar. Ahora, el Señor quiere que seamos benignos, según escribió Pablo en el último versículo que leímos. Él quiere que seamos misericordiosos. Él quiere que seamos clementes. Él quiere que seamos perdonadores. De manera que podamos llegar a decir, como el proverbista dijera de la sabiduría en Proverbios 8, 16 al 14 que leímos. Hablar cosas excelentes es lo que hace la persona sabia. Cosas rectas, habla verdad, no habla cosas impías, sino habla razones justas. No habla palabras perversas ni torcidas, sino palabras rectas y razonables. Palabras que dejan enseñanza, que dejan ciencia, palabras sabias, palabras deseables, palabras llenas de cordura, palabras que dan consejo con temor de Jehová. Palabras que aborrecen el mal, la soberbia, la arrogancia y todo mal camino es aborrecido por la sabiduría. No habla palabras perversas el sabio, sino palabras de consejo, palabras de buen juicio, palabras de inteligencia y palabras de poder. Termina diciendo el libro de Proverbios que leímos. El comportamiento que debemos evitar es el que nos menciona Pablo en el versículo primero que leímos del capítulo 4 del libro de Efesios, o sea, Efesios 4:31. Son las cosas que debemos de evitar. Y las voy a mencionar con alguna definición para que, aunque ya todos las conocemos, para que entendamos en realidad qué es lo que Pablo trata de decirnos que evitemos. Primero, Pablo no quiere ver rostros amargados. Amén. Gente que dice ser cristiana y vive con una amargura dentro del corazón. ¿Qué es amargura? Amargura es una palabra, una persona que siempre está disgustado, siempre está disgustada, está en contra de todo y a favor de nada. Aparte, la persona amargada tiene una actitud hostil hacia la sociedad y el mundo. En otras palabras, el diccionario dice, es un resentido. Y ese resentimiento está en el corazón. Quizás le hicieron algún daño cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Yo no sé qué problemas pasó y dejó que el resentimiento se apoderara de su corazón y se convirtiera en una amargura tremenda. O sea, las personas no pueden hablar otra cosa más que amargura en sus corazones, ¿verdad? Resentimiento en su corazón. Y por si fuera poco, no solamente lo hablan, sino que en su rostro se manifiesta esa amargura que llevan dentro de su corazón. Pablo aconseja que no podemos vivir así, que tenemos que pedir al Señor que nos ayude a arrancar todo ese resentimiento, esos daños que nos hicieron, que por eso tenemos esa amargura dentro de nuestro corazón. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que es especialista en las almas de nosotros los seres humanos, Él es el único que nos puede sanar, quitar toda amargura. El Señor puede sanar el alma, no solamente el cuerpo, sino que quiere sanar el alma de las personas. Fuera toda amargura en el nombre del Señor. La segunda palabra que usa Pablo en el versículo 31 del capítulo 4 es el enojo. Y el diccionario dice que enojo es alteración en el ánimo de una persona producida por alguna contrariedad. O sea, alguien que no está de acuerdo con usted, alguien que hace algo que a usted no le gusta, provoca el enojo, el estado de ánimo es cambiado. O la cara se vuelve pálida o se vuelve roja. Y las orejas se vuelven rojas y usted comienza a ponerse enojado, ¿verdad? O tal vez hasta verde, dice el hermano, ya cuando está descontrolado totalmente.
y se vuelve y vive enojado. Hay gente que vive enojada con todo el mundo, como que si uno les ha hecho daño, ¿verdad? Se desquitan con uno y en realidad uno no les ha hecho daño y viven con cara enojada. Son enojones. Dios nos ayude a vencer el enojo, porque enojarse no es pecado. La Biblia dice: airaos, enojados, enójense, pero no pequen. Tengan cuidado nomás de manejar el enojo, porque el enojo es parte de nuestras emociones, el enojo. Entonces, lo que el Señor nos está pidiendo es que manejemos ese enojo. Y Pablo aconseja: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que está diciendo Pablo es que si nosotros nos acostamos enojados, vamos a tener pesadillas. Y aparte vamos a abrir una puerta al diablo para que el diablo pueda entrar y hacernos daño. Entonces, no es pecado enojarse. Si yo le pregunto a usted cuándo fue la última vez que se enojó, pues posiblemente ahorita mismo está un poco enojado. Hoy por la mañana lo hizo enojar a alguien que se le atravesó en el freeway, ¿verdad? Y casi le pega. Amén. Enojarse no es pecado. El problema es dar lugar al diablo, que ese enojo esté allí todos los días en nuestros corazones. Vivir eternamente enojado. También Pablo menciona otra palabra que es parte de un enojo, pero más grande todavía. Y él menciona la palabra ira en Efesios 4:31. Cosas que debemos evitar. Debemos de evitar el enojo, la amargura y la ira. Número 3. La ira, dice el diccionario, que es irritación y enfado muy violento con pérdida del dominio de sí mismo. O sea que usted pierde, la ira es tan grande que pierde hasta el conocimiento, la noción o la habilidad de pensar. Hermano, es tan tremenda la ira que en ese momento de ira usted puede pegar un golpe. Y lo peor que como dije que es parte de nuestras emociones, cuando estamos enojados, cuando estamos llenos de ira, como que adquirimos más fuerza, hermano. Y aquello que usted no puede hacer cuando no está con ira, lo hace cuando está lleno de ira. Es capaz de pegarle a esa pared y hacerle un hoyo en la pared, hermano. Y aunque después pues se quede sobando la mano, ¿verdad? Pero la ira provoca eso. Por eso es que los psicólogos aconsejan que cuando uno va a corregir a los hijos, no lo haga cuando esté enojado o cuando está lleno de ira, sino que apláquese primero, porque usted le puede hacer daño a su hijo si lo corrige o lo castiga cuando está enojado, porque uno tiene más energía y aquella palmadita que para corrección se vuelve un golpe que hace daño a las criaturas. Entonces, pero desgraciadamente a uno le cuesta. Uno casi siempre castiga a los hijos porque uno está enojado porque hicieron algo que uno les dijo que no hicieran. Dios nos ayude a controlar la ira, amén, para no hacer daño. Porque cuando somos manejados por la ira, hacemos daño a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos de la iglesia, a los que están a nuestro alrededor. Y ya después nos arrepentimos, pero ya es demasiado tarde. Esas cosas son las que tenemos que dejar. Hay otra cosa que menciona aquí el apóstol Pablo en el versículo 31 y es la malicia. La malicia. Y yo leí en el diccionario que decía que la malicia es intención malévola y disimulada. O sea, como que no lo hace, pero lo hace. Amén. Como que no está enojado, pero está enojado. Como que no quiere causar daño, pero quiere causar daño. Y lo que me asustaba a mí es que dice que es una intención malévola. Es una actitud satánica, es una actitud mala, hermano. Porque lleva la intención de hacer daño. Y es terrible cuando en los corazones de un ser humano hay esto. Necesita arrepentirse, venir a aceptar de nuevo al Señor Jesucristo. Amén. Y luego menciona el orgullo.
Y el orgullo, según un diccionario teológico, es la raíz de todos estos males, de todos los que mencioné anteriormente. Es la raíz el orgullo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 16, se lo voy a leer porque no lo escribí aquí. Proverbios capítulo 16, versículo 5, y si usted puede subrayarlo o anotarlo para que vea lo que la Biblia dice acerca de las personas orgullosas, arrogantes, altivas. Dice así el versículo 5, Proverbios capítulo 16, versículo 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. ¿Usted ha conocido gente altiva, gente arrogante, gente orgullosa? Sí, allá afuera pueden haber bastantes, pero aquí el Señor requiere que practiquemos la humildad, que seamos sumisos. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Las personas orgullosas son difíciles de tratar, porque son personas arrogantes. Es tan difícil tratar a una persona orgullosa. No se les puede decir nada porque lo saben todo y acerca de todo. Las personas orgullosas, como siempre, están a la defensiva. Es difícil que reciban la corrección, porque es difícil que acepten que están equivocados. Es difícil que una persona arrogante y orgullosa acepte que está equivocado. Siempre cree tener la razón. Y estas personas tienden a ser muy rígidos. Imponen disciplinas estrictas cuando pueden imponerlas, ¿verdad? Están juzgando a las personas y quieren que las personas se comporten, se convierten como aquellos fariseos que ponen cargas fuertes a los hombres, a las demás personas, cargas que ellos no están dispuestos a llevar, ni a mover con un dedo. El diccionario dice que orgullo es el exceso de estimación propia. Dice que es fatuidad y que es vanidad. O sea, creerse la mamá de Tarzán. Pero como dijo el pastor, un pastor que predicaba, la mayoría de esas personas que se creen la mamá de Tarzán no llegan ni a Chita. Y entonces es una enfermedad. Sentirse, Chita era la mona que cargaba a Tarzán, que crió a Tarzán. La mamá adoptiva. Aleluya. Entonces, ese sexo de estimación propia, Dios lo detesta. Y por eso yo veía este versículo 5 del capítulo 16 de Proverbios, que es abominación a Jehová todo altivo de corazón. Abominación es que Dios detesta a la gente orgullosa y altiva. Y a veces no sé qué es lo que se creen, ¿verdad? Porque en realidad es una enfermedad. Ahora, el comportamiento apacible, que es el tema de hoy, ¿verdad? Comportamiento impulsivo versus comportamiento apacible. El comportamiento impulsivo es aquella persona enojona y que se irrita luego y que es orgullosa y que, vive con amargura de corazón. Pero el comportamiento apacible se recibe por disposición. O sea, nosotros tenemos que buscar comportarnos de esa forma. No es que va a venir por arte de magia y ayer era enojón y ofensivo y ahora soy bien amable. Claro que el Señor cambia en la conversión, ¿verdad? Pero la conversión, lo que sucede es que el Señor perdona nuestros pecados, los echa a la profunda de la mar y pone algo de ADN en Él, pone su Espíritu Santo en nosotros y ahí somos una nueva criatura. Pero hay cosas que están en nuestro interior que necesitamos ir cambiando poco a poco. Porque si cambiáramos totalmente en el momento de la conversión, entonces ¿para qué existirían iglesias? ¿Para qué ministerio? ¿Para qué predicadores? Es para que nosotros podamos
ir creciendo en nuestra vida interior cada día. Y como es por disposición nuestra, comportamiento apacible, yo decido comportarme apaciblemente, luchar para dejar el enojo, morderme la lengua para no ser ofensivo. Soy yo el que lo decido como persona y es usted el que lo va a decidir. Yo voy a hacerles algunas preguntas acerca de su personalidad, de su manera de conducirse. ¿Qué clase de disposición tenemos nosotros? ¿Qué clase de disposición tengo yo? ¿Tiene usted? ¿Quiero ser mejor cada día? ¿O simplemente quiero ser un religioso más que viene a la iglesia, a los cultos, pero sigue viviendo una vida malísima en su manera de comportarse? No imita para nada a nuestro Señor Jesucristo y se comporta como todos los hombres y mujeres impías se comportan allá afuera. Por eso voy a hacer esta pregunta a todos nosotros, incluyéndome a mí. ¿Somos alegres y bondadosos o somos gruñones y malhumorados? Usted haga el estudio de su persona. Ni levante la mano y diga yo soy gruñón, hermano. Aunque su esposa ya lo sabe, ¿verdad? Y sus hijos también. Amén. Pero nosotros no queremos saberlo. Solo quiero que usted se haga el estudio, ¿verdad? Se haga el estudio personalmente. Yo me lo estoy haciendo. ¿Somos alegres y bondadosos o gruñones y malhumorados? Número 2. ¿Somos dulces y amables o agrios y ruines? Número 3. ¿Somos de buen temperamento o nos enojamos con facilidad? Número 4. ¿Somos positivos o somos gente negativa? Estúdiese usted mismo. Número 5. ¿Somos imbatibles o susceptibles a la depresión? Número 6. ¿Somos calmados y fáciles de complacer o ásperos y exigentes? ¿Por cuál voy? Número 8. ¿Somos orgullosos y altivos o somos humildes? No lo diga, porque si dice que es humilde, ya se convirtió en altivo. Sí, porque son otras personas que tienen que decir de nosotros que somos humildes. Si nosotros mismos decimos yo soy humilde, esa persona es altiva y orgullosa, que se la está echando, ¿va? Número 9. ¿Somos duros y difíciles de tratar o somos comprensivos y tolerantes? Hay gente que no se le puede llegar por ningún lado, hermano. Está blindada. ¿O somos comprensivos y tolerantes? ¿Se está examinando usted o está examinando al hermano de enfrente? No, a nosotros. Examinémonos. Número 10. ¿Siempre creemos tener la razón o estamos dispuestos a aprender? Número 11. ¿Evitamos los problemas o nos metemos con facilidad a los problemas? Dios nos ayude a ser mejores cada día. Ahora, hay una actitud que debemos disponernos a obtener en nuestra vida. Ya dijimos las cosas que no debemos hacer. Ahora voy a hablar cómo debemos de ser nosotros los cristianos en nuestra conducta diaria. Y pues de este capítulo yo he predicado multitud de sermones. Y especialmente se los he enseñado a las directivas cuando comienzan a trabajar a principios de año. A veces he dado esta enseñanza. Y es el capítulo 12 de Romanos. Así quiere el Señor que nos compartamos. Pero antes quiero mencionar un texto que es parte, que no me voy a detener mucho. Y es Santiago capítulo 1 versículo 19. Allí Santiago, el escritor de esta carta, nos dice cómo debemos de actuar, cómo debemos de ser nosotros.
Cuando estamos teniendo una conversación con alguien, y él dice, debemos oír con atención, debemos hablar con cuidado y debemos de ser tardos para ofendernos y enojarnos. Ese es el consejo que da Santiago. ¿Cómo dice la Reina Valera? Por tanto, ese es el consejo de Santiago. ¿Cómo debemos de hacer? Vuelvo a repetir. Debemos oír con atención, hablar con cuidado, pensar lo que hablamos y tardos para ofendernos y enojarnos. Ese es el consejo de Santiago. Y número 2, debemos con la ayuda del Espíritu Santo adaptarnos al estilo de vida que quiere el Señor. Y este capítulo 12 de Romanos es un capítulo, hermanos, que nos habla de la vida práctica del cristiano, de nosotros, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar. Y se los voy a leer, como es corto el mensaje que traigo, quise leerles este capítulo del 12. Y ustedes abran sus Biblias también, capítulo 12, versículo 1 al 21 de Romanos. Y leámoslos con cuidado, con atención, ¿verdad? Dice así. Así que, hermanos, yo les ruego a ustedes, por la misericordia de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. O sea, presentar al Señor, venir al servicio, amén, como un sacrificio vivo primero, santo segundo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Agradable. Se le queda esa palabra. Sigue diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tengan más alto concepto de ustedes del que deben de tener, hombre, dice Pablo, sino piensen de ustedes mismos con cordura. Ven, moderados. Piensen con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay gente que no tiene fe, hay gente que tiene poca fe, pero hay gente que tiene gran fe. Y están entre nosotros. Yo he conocido hombres y mujeres de fe, hermano, que hasta orando, yo cuando los oigo orar, crece, me ayuda a que crezca mi fe también, porque oran con una confianza y seguridad al Señor, hermano, que una entrega tremenda que inspiran mi corazón. Sigo leyendo, porque fíjense ustedes que en un cuerpo, dice Pablo, nosotros tenemos muchos miembros. Tenemos dedos, tenemos pies, tenemos estómago, tenemos brazos, etcétera, dientes. Pero no todos los miembros de ese cuerpo hacen la misma función. Cada miembro hace una función diferente. Así nosotros, dice Pablo, nosotros somos muchos. Está hablando de la iglesia. Pero somos un cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo somos todos. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. Amén. Somos miembros, como somos un cuerpo, usted es miembro también de ese cuerpo, los unos de los otros. Yo no sé qué parte del cuerpo usted sea, pero hay gente que son los pies de la iglesia. Son evangelizadores, hermano, y traen gente, invitan gente a la iglesia y tienen un don especial, son los pies. Algo otro son las rodillas de la iglesia.
Gente que pasa orando al Señor y tienen ese don de orar, hermanos, tan especial. Hay otros que son los brazos de la iglesia, que la sostienen la iglesia. No solamente económicamente, sino que también con su trabajo que hacen dentro de la iglesia. Son los brazos de la iglesia. Por supuesto, la cabeza es Cristo, ¿verdad? Nosotros somos miembros del cuerpo. Algunos de nosotros tal vez somos el dedo. ¿Cuál es este dedo? Dedo gordo, dice mi hermano. ¿Cómo se llama? Anular. Este es el pulgar y este es el meñique. Ok, el pulgar. Digamos que somos este dedo. Hermano, el dedo gordo, vulgarmente, como nosotros decimos. Ok, pero usted no sabe lo que siente una persona cuando pierde este dedo, hermano. Este dedo es importantísimo en la mano, principalmente para presionar y es tremendo. Sí, para la huella digital, exactamente. Aleluya. Y algunos tal vez somos la uña del dedo meñique, ¿verdad? Somos la uñita tal vez nomás. Pero aún esta uñita, que a veces las hermanas las arreglan mucho porque les sirve de adorno, ¿no? Dese un martillazo ahí en esa uñita y va a ver lo que siente. Le va a doler hasta el corazón. Y es más, cuando nos pica la oreja la usamos para rascarnos. También tiene servicio. Entonces Pablo está escribiendo: somos miembros unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el que tiene profecía, hombre, úsela conforme a la medida de la fe. Y el que tiene el don de servicio, deleítese en servir. O el que enseña, deleítese en la enseñanza. El que exhorta, dedíquese a la exhortación. Esto quiere decir que no todos tienen el don de exhortar. Hay gente que en lugar de exhortar patea o da golpes de espada. Pero hay gente que sí tiene el don de exhortar y tiene una gracia, hermano, que le dice sus verdades a uno y uno siente bonito. Le pega una regañada, hermano, y uno sale contento. Aleluya. El que reparte, hágalo con liberalidad. El que preside, hágalo con solicitud. O sea, si usted le dan a dirigir un servicio, hágalo bonito, con ánimo, con alegría, con entusiasmo. Y el que hace misericordia, hágalo con alegría. Sigue hablando el escritor de Romanos, que es el apóstol Pablo. El amor tiene que ser sin fingimiento. Usted no siente amor para alguien, no finja, porque eso es hipocresía. Entonces el amor tiene que ser sin fingimiento. También tenemos que aprender a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, dice Pablo. Ámense. Esa debe ser la conducta de la iglesia. Cuando pensemos en honra, debemos de preferirnos los unos a los otros. Honra a quien honra merece. Y no es pecado honrar a quien se debe honrar. Hagámoslo entre nosotros. Ay, este capítulo es tremendo, hermano. En lo que requiere diligencia, eso es en trabajar en la obra del Señor. No sean perezosos, hombre. Esa actitud de perezosos no se le ve bien. Solo quiere que le sirvan y no servir, ¿verdad? Es que lo hagan otros. Ya mejor no sigo por ahí. ¿Dónde iba? En perezosos.
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estoy diciendo cómo debemos ser en nuestra conducta diaria. Fervientes en espíritu, sirviendo. Yo le digo al Señor: Señor, si yo voy a llegar a ser un viejito gruñón dentro de la iglesia, mejor llévame antes. Yo quiero ser un viejito alegre, que se goce en el Señor. Quizás ya no pueda predicar. Tenemos que darle oportunidad a un joven que predique todos los domingos. Pero yo sentadito en la banca quiero gozarme adorando el nombre del Señor y seguir sonriendo. Porque si vivo para ser gruñón, no voy a ser de bendición. Digamos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid, ¿qué dice? Y no maldigáis, gócese con los que se gozan y lloren con los que lloran, unánimes entre vosotros. Mire esa palabra que sigue: no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, hombre, que yo tengo la verdad y que esta es mi opinión, es la que vale y así se debe de hacer. Cuidadito con eso. No paguen a nadie mal por mal. Mire qué consejo, hermano. Es para la vida práctica. Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, procuren estar en paz con todos los hombres. ¿Qué es eso de andarse peleando unos con otros? Otro consejo: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así como no se van a vengar ustedes mismos. Si su enemigo tuviera hambre, denle de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. ¿No saben ustedes que haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? No seas vencido de lo malo, hermanos míos, sino vence con el bien el mal. Qué capítulo, ¿verdad? Eso es la vida práctica del cristiano. Así es que debemos de comportarnos. Dios nos ayude. Termino agregando a este capítulo lo que yo pude aprender. Número 1, debemos de tratar de ser agradables a Dios en nuestros cultos. Nada sirve que vengamos a la iglesia y Dios no haya recibido nuestra alabanza, nuestra palabra de adoración, nuestras palabras de gloria hacia Él. Tratemos, hermanos, de ser agradables en nuestros cultos, y no solamente a Dios, sino que a los compañeros nuestros. Que nuestra presencia sea de agrado. Número 2, ¿qué aprendimos de ese capítulo 12? Renovemos nuestra mente para comprender que nuestro Dios es agradable. Versículo 2. Versículo 3. No nos creamos demasiado, sino actuemos con cordura. No se crea la divina garza ni el más espiritual de la iglesia. Actuemos con cordura. Número 3, o versículo 3. Ya dije, versículo 3. Versículo 4. Recordemos que somos diferentes cada uno. Yo no me puedo parecer a usted. Cada uno es diferente. Si usted va a poner su huella digital, mire, las autoridades, los gobiernos descubrieron eso. Ninguna se parece a otro, aunque sean gemelos. La huella digital es única. Versículo 5 dice que somos un solo cuerpo en Cristo. Versículos 6, 7 y 8.
desempeñemos nuestros privilegios o nuestros dones lo mejor que podamos, sin entrometernos en el privilegio o en el don de los demás. Es el consejo. Versículo 9. Sigamos el camino bueno, que es el camino del amor. Versículo 10. Busquemos honrar a los hermanos antes que a nosotros mismos. Versículo 11. Sirvamos al Señor con fervor y diligencia. Cada versículo este es un mensaje, un tema de un mensaje. Versículo 12. Expresemos nuestro gozo y no murmuremos en el sufrimiento y oremos siempre. Versículo 13. Ayudemos al necesitado. Versículo 14. No maldigamos a nadie, sino bendigamos siempre. El consejo. Versículo 15 del capítulo 12. Adaptémonos a la situación del hermano. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Versículo 16. Practiquemos la humildad y eso nos traerá la unidad. Versículo 17. No hagamos mal a nadie, sino siempre hagamos bien. Versículo 18. Evitemos los conflictos y pleitos, hermanos, y procuremos la paz. Versículo 19. No seamos vengativos, hombre. Recordemos que la venganza le pertenece a Dios. Versículo 20. La maldad de los hombres no debe cambiar nuestro interior. No debe cambiar nuestro interior. La Biblia dice que en estos tiempos postreros, por causa de que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Pero que esos muchos no seamos nosotros, si no sigamos este consejo del versículo 20. La maldad de los hombres no debe cambiar nuestro interior. Y versículo 21, recordemos que somos unos vencedores, a través de comportarnos bien. O sea, vencer el mal con el bien. Seremos vencedores siempre. Dios nos ayude a ser así. Estemos de pie, por favor.